El hallazgo de fosas en Guerrero por el caso Iguala ha llevado al Senado y a la Cámara de Diputados a reconocer los vacíos legales que existen en torno a la desaparición forzada de personas. Tanto el PAN como el PT han presentado iniciativas para tratar de llenar esos vacíos legales. ¿Es un problema de vacíos legales? ¿Se trata de algo que rebasa incluso a las previsiones legales y tiene que acompañarse de otra clase de políticas y programas públicos? De esto vamos a hablar hoy con una de las legisladoras que metió una de las iniciativas y con una senadora del PAN que suscribió la otra. Estamos en Opiniones Encontradas, soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Veamos algunos datos y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro foro de todos los días. La emergencia de derechos humanos por el descubrimiento de fosas clandestinas en el caso Iguala y la posibilidad de que existan en otras partes del país llevó a la presentación en el Senado de una iniciativa para legislar sobre las desapariciones forzadas de personas. El PAN en la Cámara Alta propuso reformar la Constitución para que el Congreso tenga la facultad de emitir una ley general que establezca tipos penales, sanciones, competencias, así como una coordinación entre federación, estados y municipios para enfrentar la desaparición forzada. Esta es la primera iniciativa para responder a la peor crisis de derechos humanos en el país en décadas, que se gestó en los últimos años de la política de guerra contra las drogas y la violencia, con un saldo aproximado de 24,000 desaparecidos, según estimaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿La iniciativa tendría algún impacto sobre los casos de los últimos años? A la fecha, solo 22 entidades han tipificado la desaparición forzada de personas, de las cuales 20 lo han hecho en sus respectivos códigos penales, y solo 2 han emitido leyes específicas para prevenirla y castigarla. Sin embargo, 10 estados aún no han tipificado ese ilícito. Posiciones. Número 1. De acuerdo con la iniciativa, la desaparición forzada de personas es un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, mina la cohesión social y representa una de las violaciones más graves que existen. Número 2. El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Suárez, dijo que la desaparición forzada de personas es un problema que atañe a todo el país y sus órdenes de gobierno, y por ello es necesario enfrentarlo con políticas públicas y acciones coordinadas bajo un solo marco normativo guía. De lo contrario, la impunidad seguirá siendo una constante en este tema. Número 3. El diputado de Nueva Alianza, René Fujiwara Montelongo, pidió actualizar la tipificación de la desaparición forzada para considerarla un ilícito de lesa humanidad, así como establecer agravantes y reforzar las sanciones. Número 4. Entre los resultados de las investigaciones de la Comisión Especial de Diputados Federales, para el caso Iguala se señala que los estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada, y es posible presumir que fueron igualmente víctimas de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como de ejecuciones extrajudiciales en algunos casos. Número 5. En los últimos días se encontraron nuevas fosas en Iguala, dentro de las investigaciones para hallar a los normalistas de Ayotzinapa. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a hablar sobre las iniciativas de ley que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado el PT y el PAN han metido sobre la desaparición forzada de personas. Y para discutir sobre este tema, muchas gracias por estar aquí a la senadora Pilar Ortega del PAN. Pilar, como siempre, un placer. Muchas gracias. Y a Lilia Aguilar del PT. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto Lilia. estar con ustedes en esta mesa. Igualmente un gusto estar con las dos, y si quieren arrancamos. Es evidente que todo lo que ha sucedido después de Ayotzinapa, Pilar, ha generado o ha puesto al descubierto con bastante claridad los vacíos estatales que han permitido que esta tragedia y esta crisis humanitaria se haya presentado en nuestro país. Esta iniciativa que presenta el PAN, creo que la firman toda la bancada en el Senado la semana pasada. ¿Cómo piensa o cómo puede llenar esos vacíos? Bueno, efectivamente, Pepe, pues estamos consternados. Yo creo que todo el pueblo mexicano está consternado por lo que está sucediendo en nuestro país y por este fenómeno terrible que se ha dado en Ayotzinapa, y que detrás del mismo está este terrible delito que a nivel internacional ya ha sido definido por distintos
órganos, cortes internacionales, inclusive que había ya recomendaciones para el país, que México tenía ya la necesidad de mejorar su legislación en materia de este delito, que ya está en nuestro Código Penal, pero que no tiene y no cumple con los estándares del derecho, más bien del derecho, sino de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que era muy necesario, y que es muy necesario, sigue siendo muy necesario. ¿Desde cuándo tenemos recomendaciones, Pilar? Bueno, uno de los casos más emblemáticos fue la sentencia en el caso Radilla, si mal no recuerdo, la Corte la emitió en 2010, pero viene de un procedimiento ya anterior, que derivó en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y creo que es el caso más simbólico, en donde pues ya se establecía una necesidad de hacer cambios importantes. Creo que en este momento resulta urgente justamente hacer estos cambios, estas modificaciones, lo que hoy el Partido Acción Nacional estamos presentando, y que el senador Roberto Gil Suart subió a tribuna la semana pasada, justamente es una reforma de carácter constitucional mediante la cual nosotros pretendemos que se genere una ley general sobre desaparición forzada, y estamos proponiendo reformar varios artículos de la Constitución, el artículo 19, el artículo 20, el artículo 73, mediante los cuales lo que pretendemos es darle atribuciones al Congreso de la Unión para que genere una ley, que se establezcan los tipos penales, que se establezcan los estándares internacionales al respecto, y por supuesto que tenga competencia en los 3 niveles de gobierno, porque hoy lo que tenemos es una dispersión normativa. Tenemos en algunos códigos penales regulado el delito, en 10 no, las sanciones varían, y las consecuencias pues son desastrosas, y la impunidad finalmente la que estamos viendo, porque detrás de este delito pues siempre hay un agente del Estado, que es el que está el que finalmente comete el delito. Entonces, eso es lo que estamos pretendiendo, y en síntesis te diría yo que es la propuesta que tiene Acción Nacional. Lo que pretendemos es que se establezca esta ley, que en la misma ley se establezcan cuáles son los delitos, que se establezcan las competencias, las sanciones, y un sistema de protección, por supuesto, que refuerce a las víctimas del delito. A ver, si quieres vamos por partes. Pone 2 cosas sobre la mesa que me parecen muy importantes, pero lo primero que te diría, o sea, traemos una ley que por lo menos desde hace 4 años, no sé si sea el caso en el que tú presentaste, Lilia, está abajo de los estándares. Si coincides, ¿dónde estaríamos abajo de los estándares? Estamos abajo de los estándares en 2 cosas específicamente. Porque antes del caso Radilla, hay que decir, en 2008 hubo una recomendación de la Vistaduría Especial de la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, que además su representante en México estuvo en la Cámara de Diputados con nosotros, y para entender muy fácilmente la desaparición forzada se tiene que cumplir con 3 principios básicos. Primero, el uso de la fuerza. Segundo, la participación de un agente del Estado de una u otra manera, y por último, que el paradero permanezca desconocido. En el segundo, que creo que es el de mayor debate y en el que está México debajo de los estándares de derechos humanos, es que puede ser cualquier persona, no necesariamente un elemento del Estado, por órdenes o en contubernio con alguien del Estado. En el caso específico de Iguala, la Policía Municipal, aunque mucho tiempo el Procurador General de la República dijo, es que eran los criminales los que se llevaron a los jóvenes de Ayotzinapa. En la realidad no importa, porque haya sido el crimen organizado o la Policía Municipal, siempre y cuando esto haya sucedido con la venia de la Policía Municipal y del alcalde, entonces ya entra dentro de la desaparición forzada. El procurador de lo que se valía es que en México no está estipulado de esa manera, porque ya existe. En México tenía que ser la orden directa de la autoridad. En México tiene que ser la participación directa de la ejecución. O sea, digamos, el autor material tiene que ser un agente del Estado. Así es. O un funcionario público, o una autoridad del rango que sea. Así está en el Código Penal, y tiene razón la diputada. Ahora, de hecho, uno de los temas que incluso se establecen a nivel internacional, no solamente es la participación directa de la autoridad, sino que cuando es realizada por particulares haya una autorización o un apoyo
o una aquiescencia del Estado, y entonces esa parte no está regulada, es parte de los elementos que no están establecidos. Ahí se nos abre, Pilar, una pregunta que está, digamos, bastante en boga hoy en casi todas las conversaciones, redes sociales, etcétera. Es, a ver, si cuando tú logras comprobar que se cumplen estas tres condiciones de acuerdo a los estándares internacionales que decía Lilia, ¿tú podrías señalar que eso es un crimen de Estado o señalarías es una desaparición forzada en la que interviene un agente del Estado o un funcionario público? Creo que el matiz es importante. Exactamente. Bueno, ¿Cómo sería si ya tuvieras la reforma que ustedes pretenden? Bueno, a ver, lo que nosotros pretendemos con esta reforma justamente es darle la dimensión que merece este delito que ha estado, que no ha tenido la regulación adecuada en nuestro país y que implica para su comisión la participación de un agente del Estado. Lo grave, ¿no es lo mismo que un crimen de Estado? Que sí? No necesariamente, porque a final de cuentas es que interviene. Bueno, sí es un crimen de Estado, pero los estándares del derecho internacional, exactamente estos tres principios constituyen un crimen de lesa humanidad según los estándares internacionales, y esto como consecuencia es considerado un crimen de Estado. Es por eso que la Procuraduría General de la República estaba tan preocupada por no determinar que esto era una desaparición forzada, porque al final demuestra desde que hay la participación de un elemento del Estado, y no estamos hablando del Estado de Guerrero, dejémonos de este juego de palabras, de un elemento del gobierno, sea federal, municipal o estatal, cualquiera, en el momento en que aquellos que se supone que deben de proteger y salvaguardar a los ciudadanos participan en la agresión de los mismos, entonces se considera un crimen de Estado, y entonces se quebranta el Estado democrático no solamente dentro del país, en la política interior, sino en los ojos de la comunidad internacional. Es por eso que este tema ha dañado tanto a México, porque ha quedado en evidencia no solamente que el 67% de los municipios están plagados de crimen organizado, sino que esta es una falla sistémica que tiene el Estado mexicano desde, no solamente en esta administración, sino desde la administración de Felipe Calderón. Ahora tú hablas, dices crimen de lesa humanidad, ¿eso se quedaría tipificado así? Porque hasta donde entiendo eso no está tipificado en nuestro orden jurídico. No, bueno, nosotros, a ver, ¿qué es lo que pretendemos con esta reforma? Pues que se recojan esos estándares internacionales en el caso de desaparición forzada, coincidiendo con lo que señalaba la diputada, y que se establezca, primero que nada, pues el tema de la privación de la libertad de una o más personas a manos de un agente del Estado, pero también la posibilidad de la autorización o el apoyo de agentes del Estado, si esta privación de la libertad se hace por particulares, o también que si se da la negativa de información o teniendo datos sobre el paradero, estos no se den a conocer. Ajá. O la imposibilidad de ejercer recursos legales en contra del Estado. También esta parte se tiene que regular dentro de la legislación que se genere. Todos estos supuestos tendrán que ser recogidos por la ley general. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo desde la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario del PAN, y lo que estamos en este momento poniendo en la mesa son la posibilidad de que jurídicamente podamos generar esa ley general, ya que en este momento pues el delito de desaparición forzada pues se legisla en la parte federal, y por su lado, bueno, en la legislación local, y tenemos una dispersión. De hecho, datos de ustedes mismos, hay 10 estados en los que no hay ningún tipo de legislación. Exacto. Pero vamos a hacer un corte y regresamos aquí a la mesa, porque lo que queremos averiguar es, en caso de que se llegue a tipificar la desaparición forzosa como un crimen de lesa humanidad, ¿qué implica? En caso de que estas leyes avancen y se tipifique como delito de lesa humanidad la desaparición forzada de personas, ¿qué impacto tendría para el Estado mexicano, y cuáles serían las vinculaciones que se le abrirían hacia la comunidad internacional? Me quedé contigo. Lo que comentábamos, y además comentábamos fuera del aire, es que México firmó un tratado contra la desaparición forzada de personas, y que ahí es donde se ponen, digamos, los lineamientos de qué es lo que pasaría. Si el Estado mexicano no solamente legisla, sino que acepta que hay una desaparición
desaparición forzada de personas, primero tendría que ampliar su esfera de investigación. Tendríamos que hablar de qué es lo que pasa con el alcalde de Cocula y todos aquellos policías estatales, miembros del ejército, que tuvieron conocimiento de este tema y que no actuaron. O sea, de acuerdo con los estándares y el tratado firmado por México con la OEA, solamente saber o tener información y negarla o ocultarla sería suficiente como para poder incurrir en este delito. Exactamente. Y haber sido cómplice o partícipe material, es decir, es un rango muy amplio, primero. Y segundo, entonces, la comunidad internacional podría llamar a México para que haga las adecuaciones jurídicas que está presentando el Partido Acción Nacional, que está presentando el Partido del Trabajo, y si no las cumpliera, pudieran venir sanciones económicas. El ejemplo más claro lo tenemos en lo que ha sucedido en Cuba cuando se le hacen observaciones en el plano de derechos humanos y luego algunos países, rompiendo los tratados internacionales, pueden o no poner sanciones económicas, pero sobre todo, y lo más importante, viene con el juzgamiento internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que México ya no se considera un país exactamente democrático ni donde prevalezca el Estado de Derecho, y entonces la confianza económica que hay sobre el país se impacta y entonces por eso el secretario Videgaray salió hace algunas semanas diciendo que en efecto se estaba impactando las inversiones, sobre todo en el ramo energético. Entonces, las repercusiones de no aceptar y de no tipificar el delito me parece, son más graves que las de aceptarla y tipificarlo y hacer las adecuaciones legales que tiene que hacer el Estado mexicano. Ahora, junto con esto hacia el interior, Pilar, una pregunta que yo creo que nos hacemos todos es: ¿qué cobertura tendría este tema? Porque Iguala no es el primer caso, desafortunadamente, de fosas y de desaparición de personas. Según la CNDH, hay cerca de 24,000 de 2005 para acá. Una ley como esta no tendría, digamos, no operaría sobre el pasado, y si no operaría, de todas maneras, el hecho de que México haya firmado ese tratado, ¿lo deja de eximir respecto de lo que pasó antes? Bueno, no debemos dejar de reconocer que ya tenemos una reforma en materia de derechos humanos que suscribimos en 2011, muy importante, en donde pues se le eleva el carácter a los tratados internacionales, poniéndolos al mismo nivel de la Constitución, pero que además hay tratados internacionales, como bien dice la diputada, inclusive convenios que ya ha suscrito México, pues que establecen ya derechos para los nacionales, y pues la posibilidad de que esta cuestión se dé algunas cuestiones se den aún sin esta legislación, pero creo que el hecho de que nuestra legislación reconozca esas recomendaciones que se han generado a nivel internacional abrirá el panorama para la sanción de estos delitos, y en mi opinión creo que va a ser muy necesario. Hasta dónde, bueno, por eso lo que nosotros estamos estableciendo es que toque los 3 niveles de gobierno, por eso lo que nosotros estamos estableciendo es que sea una ley general, que no solamente quede en modificaciones al Código Penal Federal o a legislación federal, sino que se pueda establecer a nivel de los 3 órdenes de gobierno, y con eso pues todo lo que está pasando en muchos municipios del país, como tú dices, pueda quedar también cubierto por esta legislación, donde lamentablemente seguimos viendo que hay grandes ausencias, donde tenemos grandes problemas muy serios en distintos puntos del país y sobre todo en el nivel local. Ahí hay 2 puntos que me llaman mucho la atención y recojo y los recojo en este momento. Y uno es, a ver, con lo que hay ahorita, con lo que México tiene firmado, con la reforma de derechos humanos, ¿tenemos las sanciones suficientes para poder castigar de manera adecuada o con estándares internacionales este delito, o no? ¿O sí se necesita, que es buena parte de lo que está proponiendo la iniciativa del PAN, no solo tipificar, sino precisar sanciones, ¿no? Y me imagino que elevarlas. Necesitamos la reforma, número 1, porque si no, en esa lógica, el único culpable aquí sería el jefe de la Policía Municipal de Iguala y los policías que participaron en los hechos, número 1. Y número 2, porque aquí, y yo retomaré tu pregunta anterior, tenemos que asumir que el caso de Iguala, el caso de Ayotzinapa, demuestra, y yo he insistido en este tema, un fracaso sistemático en el tema del respeto de derechos humanos. De 22,000 a 24,000
según dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 22,000 no localizados, dice el Procurador General de la República. Pero tú haces una pregunta muy pertinente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las muertas de Juárez, con las desaparecidas de Juárez? ¿Quién está haciendo una búsqueda o una indagatoria sobre este tema en el plano de lo que debe ser, que es una desaparición forzada de personas? Es decir, si se tipificara este asunto, quedaría en evidencia no solamente que todo el caso de 22,000 a 24,000 personas desaparecidas, sino todos estos casos que sobre todo se abrieron en la guerra contra el crimen organizado que inició el presidente Calderón, donde muchas personas inocentes fueron desaparecidas, inclusive por policías, donde hay familiares que claramente dicen que los policías estatales, municipales, federales son los causantes de estas desapariciones. ¿Y qué es lo que pasó con el Estado? Ahora, en términos digamos, legales, tal como está nuestro ordenamiento jurídico hoy, las responsabilidades que se puedan pedir a los gobiernos anteriores, Pilar, solamente, digamos, se quedan en los niveles donde se cometió el delito. Exactamente, porque es decir, a nivel municipal, a nivel estatal, no a nivel federal. Sí, efectivamente. O sea, sí necesitamos construir esta tipificación, es necesario que se haga, inclusive porque como actualmente está nuestra legislación, y repito, como dije anteriormente, pues está muy acotado a que sea a la gente, al jefe de la policía o a quien está legalmente o autorizó realmente el hecho o está detrás del tema, ¿no? Sí, y si fuera particulares, pero solapado por la autoridad, pues esto no entraría dentro del delito, porque implica la participación de un agente estatal. Y otro elemento importante a propósito de esto, que dentro de las recomendaciones y de los estándares que tiene que tener el delito está la parte de la continuación, es decir, mientras las personas sigan desaparecidas, el delito no prescribe o de alguna manera el delito es un delito continuado. Y esto es muy importante para casos como estos, porque generalmente, lamentablemente, en los casos de desaparición forzada esto puede durar muchísimo tiempo, y finalmente creo que esto también es una garantía para las víctimas y para que se combata la impunidad. Ahora, usemos un ejemplo real. A ver, los señalamientos sobre el caso Iguala es al alcalde Abarca, ¿no?, y al jefe de la policía local. Si tuviéramos la reforma que ustedes proponen, ¿hasta dónde subiría eso? ¿Al gobernador Aguirre? ¿Hubiera subido al gobernador Aguirre? ¿Hubiera subido al gobierno federal? ¿Hubiera subido a la Secretaría de Seguridad Pública? ¿A la Procuraduría? ¿Hasta dónde? Bueno, hasta donde hubiese responsabilidad, donde hubiera omisión de información, donde hubiera ocultamiento de información, donde no se hubiera aplicado, hasta donde se hubieran cubierto estos elementos del delito que no están ahora contemplados en nuestra legislación. Para ser más concretos, ¿esa sería tu caso? Para ser más concretos, yo creo que subiría hasta la policía estatal. Tú sabes que yo soy miembro de la Comisión Especial de Investigación en el caso de Ayotzinapa. Sí. Tenemos información muy clara de que la policía estatal tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo y que no actuaron. Entonces ahí tendría responsabilidad el encargado de la policía estatal. Si se comprobara que el gobernador tenía conocimiento, inclusive el exgobernador Ángel Aguirre, tenía conocimiento. O sea, la policía estatal podía tener información y no saberlo el gobernador Aguirre. Eso tendría que ser base de una investigación. Pero lo que sí te puedo decir es que el ejército conocía, y eso nos lo dijo el general Cienfuegos a nosotros, el ejército conocía del vínculo que tenía el jefe de la policía de Iguala con el crimen organizado. Entonces, toda esta información podría llegar, ¿eso los convertía en cómplices? Es que en la forma en la que está estructurada ahora la ley no, pero en un supuesto de desaparición forzada con respeto irrestricto a derechos humanos, entonces el 27 Batallón también tendría responsabilidad, no solamente por omisión, sino por conocimiento de la situación. Y entonces estaríamos, por eso hemos insistido, en un fallo sistémico del Estado, donde evidentemente no llega hasta el presidente, pero sí llegará a niveles medios y de gente que conocía de los hechos, que supo de los enfrentamientos. Una red de involucrados a nivel local, claro. Por eso lo de las competencias que propone el PAN. Yo les agradezco a ambas que hayan estado, se nos fue el tiempo volando, pero este tema le vamos a dar obviamente seguimiento. Muchas gracias a la senadora Pilar Ortega de Acción Nacional y muchas gracias Lilia Aguilar, diputada del PT, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos mañana aquí 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, páselo bien.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.